Listo, entonces a todos muy buenos días. Me presento, mi nombre es Carlos Jiménez, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Norte en Barranquilla, presidente actual de la sección estudiantil ASME de la Universidad del Norte y al mismo tiempo director de la división capítulo ASME del Comité de Estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Norte, CEIM. Por parte del Comité de Estudiantes de Ingeniería Mecánica de la sección estudiantil ASME de la Universidad Nacional de Medellín, la sección estudiantil ASME de la Universidad del Norte, queremos darle la bienvenida a nuestro quinto seminario titulado Mecanismos de daños que podemos tener en una caldera. ¿En qué nos basamos para hacer un plan de inspección? La parte 1, calderas pirotubulares. Estará a cargo del ingeniero Carlos Lazarte, que ya nos ha acompañado en los diferentes seminarios, el cual es licenciado en Química de la Universidad Central de Venezuela y es especialista en Ciencias y Técnicas de la Corrosión de la Universidad de Ferrara, Italia. Cuenta con 39 años de experiencia en la evaluación de condición, inspección y análisis de fallas de calderas termoeléctricas, petroquímicas, refinerías de petróleo y plantas de diferentes procesos. Es instructor autorizado ASME desde el año 2002 para los cursos de guías recomendadas para el cuidado de calderas de potencia, acuatubulares y pirotubulares. Además, desarrolló un plan de inspección de calderas basado en riesgos según la norma ASME PCC3. Adicionalmente, ha sido consultor independiente de ASME y del National Board para Latinoamérica. Como voluntario ASME, cuenta con el nivel de honorario de miembro Fellow y fue el primer consultor para el Vice President de la región internacional de ASME para la subregión latinoamericana y el Caribe. El primer líder del Distrito 1 ASME del 2005 al 2007 y lideró para el Distrito 1, el distrito que acabo de mencionar, el Affinity Group sobre operación y mantenimiento de calderas y el capítulo técnico de Calderas Latinoamérica dentro de la división técnica de Power. Actualmente es director general de la empresa Combustión, Energía y Ambiente, que ha tenido presencia en Venezuela, Panamá y ahora en España. Además es miembro contribuyente de ASME, estándares y certificaciones del subgrupo Cuidado y Operaciones de Calderas, código ASME, secciones 6 y 7, desde el 2015 hasta la fecha. Entonces, a continuación, le brindamos al ingeniero Carlos la palabra. Muchas gracias por acompañarnos y recordarles a todos que una vez esté casi finalizando el seminario, yo mando el link de asistencia y bueno, ingeniero Carlos puede seguir con su presentación. Perfecto, perfecto. Bueno, no, muchas gracias. Muchas gracias al grupo de estudiantes que está coordinando estos seminarios. Muy agradecido por hacerme recordar mis tiempos de acompañante de grupos de secciones de estudiantes ASME. Para mí es un honor y es un placer, un verdadero gusto estar con ustedes compartiendo este tipo de información. Como bien dijo Carlos Ricardo, bueno, este seminario se llama Mecanismos de daño que podemos tener en una caldera pirotubular, ¿verdad? Y en qué nos basamos nosotros para hacer ese plan de inspección que debería garantizarnos la confiabilidad de las calderas. En este caso, el primero de estos dos seminarios se refiere a calderas pirotubulares. Como bien dijo Carlos Ricardo, pues son varios los seminarios, estamos justo en el quinto de 10. El próximo va a ser con el mismo nombre, pero enfocado en calderas acuatubulares. Y después vamos a tener varios invitados, varios especialistas en el área de combustión, de sistemas de control, automatización, tratamientos de agua y la parte de seguridad y salud ocupacional, salud laboral, seguridad laboral alrededor de las calderas, ¿no? Como les digo, para mí, bueno, siempre fue un gusto estar presente y acompañarlos a la generación de relevo de forma presencial. Hoy en día, bueno, lamentablemente no podemos tener ese contacto, pero igual es un gusto poder compartir con ustedes. De nuevo, los invito a que busquen el enlace y descarguen. Esta es la cuarta edición de una revista que estamos editando que se llama Calderas, Guía del Usuario en la Industria y Comercio. Ya en julio sale la quinta edición y además cumple el primer año. La revista ha estado publicitada tanto en la página web de ASME, del National Board, perdón, como en la última revista Bulletin del mismo National Board, ¿no? Eso para nosotros ha sido un verdadero honor y sé que se ha recibido muy buenos comentarios, así que seguiremos trabajando para el beneficio de todos. Pues la idea es
educar por todas las vías posibles. Como comentamos en un principio, en un seminario que dimos sobre qué tipo de calderas podíamos conseguir en la industria y comercio, pues vamos a hablar hoy de calderas pirotubulares, y calderas pirotubulares podemos tener tanto recuperadoras de calor, ¿verdad? Calderas que reciben calor de salida exhausto de motores de combustión interna, y son básicamente recuperadoras de calor, de ese calor para generar vapor y ser utilizado en alguna otra aplicación. Específicamente en esta, que es una planta termoeléctrica, se utiliza ese vapor para calentar el petróleo que se va a utilizar como combustible para los mismos motores. Y en este caso, una turbina a gas aeroderivativa, también con una caldera pirotubular recuperadora de calor. Entonces tenemos la opción de tener calderas pirotubulares recuperadoras de calor. También las hay en los procesos, en procesos petroquímicos, en refinación. Y luego, dentro de las pirotubulares con fuego directo, pues tenemos las horizontales típicas que encontramos en mucha industria, mediana y pequeña, y calderas verticales, como estas que tenemos aquí. Estas calderas, que son las más comunes, las horizontales pirotubulares, ya las presentamos en esa oportunidad y hablamos que ellas tenían tres modelos o tres diseños que tienen que ver con el paso de los gases a través de sus arreglos de tubo. Entonces tenemos, este se considera el primer paso, pues esta es de dos pasos, tiene el primer paso y el segundo paso hacia salida chimenea. Tenemos de tres pasos, que es el primer paso, que es la zona donde está la llama, donde está la combustión hospedada. Un segundo paso para ir a un tercer paso y salir de chimenea. Y el de cuatro pasos, que, como ven, la diferencia entre estos dos es los arreglos que tienen los separadores, a veces, la mayoría de las veces refractarios, separadores refractarios, baffles, que no permiten la salida directa de los gases hacia la chimenea y lo forzan a pasar por segundos, terceros y cuartos pasos, ¿no? Básicamente esa es la diferencia entre estos dos. Entonces, los diseñadores, los fabricantes, para darle más eficiencia, más tiempo de contacto de los gases calientes con los tubos para generar vapor, pues utilizan una serie de aditamentos que normalmente, cuando vamos haciendo mantenimiento, pues se van perdiendo, se van calcinando, se van dañando y no se reponen. Entonces las unidades van perdiendo eficiencia, aparte de los niveles de ensuciamiento que puedan tener, ¿no? Como les comenté antes, normalmente en las de 3 y 4 pasos, pues hay arreglos de separadores refractarios que nos obligan a que los gases calientes o la combustión que está aquí, los gases calientes, tengan que venir porque sí, porque no le queda más remedio, a través de este segundo paso, llegan a la parte delantera, pasan al tercer paso y de aquí sale la chimenea, ¿no? Entonces, es muy importante que el operador, cuando esté trabajando con ella, y eso ya lo hemos hablado en seminarios anteriores, tiene que estar pendiente de la temperatura en la chimenea para saber que esto se puede estar deteriorando y los gases se pueden estar cortocircuitando, pueden estarse yendo antes de tiempo. Ese tipo de calderas también se consiguen con dispositivos, aditamentos, como es un economizador para precalentar el agua antes de entrar a la caldera, ¿verdad? Con arreglos tubulares, un paquete de un intercambiador de calor, básicamente, que por un lado pasan los gases calientes hacia la chimenea y por otro lado entra el agua que va a ser utilizada en la caldera para ser precalentada, de manera que gastemos menos energía, menos calor de la combustión en ese precalentamiento que ya se está haciendo aprovechando los gases calientes. Y hay diferentes modelos de ese tipo de dispositivos o de auxiliares, ¿no? Luego, este tipo de calderas, incluso siendo calderas que típicamente generan vapor saturado, hay algunos diseños que incluyen sobrecalentadores, ¿no? Entonces, como ven, a pesar de ser unas calderas, si se quieren, básicas, bastante sencillas, pues tienen tantos arreglos auxiliares como puede tener una caldera acuatubular. También hablamos, tanto cuando hablamos de calderas acuatubulares como pirotubulares, hablamos de este arreglo de calderas donde
hay una parte primera de caldera acuatubular combinada con una caldera pirotubular. En Colombia le llaman piragua porque es pirotubular y acuatubular. Y la acuatubular normalmente es la cámara donde se da la combustión de biomasa. Básicamente este tipo de calderas se utilizan para quemar biomasa. Hablamos de que había que conocer las calderas que nosotros utilizamos para saber cómo se comporta, saber los materiales de los que están compuestos. Hablamos de los materiales de los aceros al carbono que normalmente se utilizan en este tipo de caldera y hablamos de los refractarios, ¿no? Su oportunidad. Mostramos los aceros al carbono que normalmente se utilizan. Dijimos que esos aceros al carbono no deberían superar estas temperaturas máximas críticas, porque a partir de esa temperatura esos materiales se envejecen muy rápidamente. Entonces, es difícil pensar, y esto es importante que quien trabaje en la parte de inspecciones lo sepa, es difícil pensar que esto ocurra si la llama y los gases que están dentro de la caldera, en el lado combustión, pueden llegar a 1200 grados y los gases calientes a 800, 900 grados. Entonces pensar que esto pueda mantenerse por debajo de estas temperaturas es un poco difícil, ¿no? También explicamos el por qué o cómo lo podemos lograr hacer. Luego hablamos de los diferentes materiales refractarios, sus ubicaciones en las calderas pirotubulares y hablamos de la importancia que tiene que el operador verifique esta temperatura a la salida de la chimenea, la velocidad con que ésta cambia para ver si es un problema de deterioro de estos separadores o si es un problema de ensuciamiento de la misma caldera, ¿no? Tanto del lado combustible o gases de combustión como del lado agua. Mencionamos sobre la forma tradicional en que se operan las calderas pirotubulares, a pesar de ser muchas más en cantidades a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial, son calderas que suelen estar poco atendidos. Se consideran como sencillamente un equipo auxiliar que genera vapor y sin embargo, si no tuviéramos vapor en la planta, no podríamos producir nada. Entonces, es un poco contradictorio cuando es, digamos, la fuente de energía o es la fuente de vapor que necesitamos para el proceso, que no se le preste mayor atención, ¿no? Entonces, suelen ser poco atendidos, suelen estar ubicados en locales aparte del proceso productivo, muchas veces por temas de seguridad, pero muchas veces por tema de que no tienen la importancia que se les debe dar. Muchos de los usuarios discuten, cuando hay reglamentos, discuten en la necesidad real de que haya un operador dedicado a las calderas. En muchos sitios la caldera prende y apaga y ya está. Cuando en verdad es un equipo al que hay que prestar mucha atención y mucho cuidado. Se tienden a descuidar, desconociendo posibles niveles de peligrosidad. Cuando se habla de mantenimiento, esos mantenimientos suelen ser correctivos, suelen ser reactivos, se corrigen los daños que aparecen y no se tiende a llevar un mantenimiento, digamos, preventivo. Y si se hace un mantenimiento preventivo es muy básico en función de lo que nos dice el manual del fabricante, en función de lo que nos dice el reglamento en los países donde hay reglamento o en función de lo que pide una empresa de seguro. Pero realmente, y lo vamos a ver hoy, nosotros deberíamos conocer la forma en que funciona mi caldera, los mecanismos de daño que pueden ocurrir en la caldera y en función de eso hacer el plan de inspección y el plan de mantenimiento. Pero normalmente lo que se hace es un mantenimiento reactivo. Yo suelo decir que incluso en instalaciones donde se tienen sistemas de mantenimiento centrado en confiabilidad, ¿verdad? Incluso en esos lugares para turbinas, para motores de combustión interna, para equipos rotativos, a las calderas no se les presta esa atención. Se tiende a tener como un equipo auxiliar sin menor importancia, ¿no? Y cuando digo eso de que se dedican a los equipos rotativos, también le llaman equipos dinámicos. Ya hemos visto en los seminarios anteriores
que la caldera es muy dinámica y entonces por eso pregunto, ¿quién dice que la caldera es un equipo estático cuando en verdad tiene tantos parámetros que varían permanentemente? Cuando hablamos del personal que ingresa, el personal nuevo, nuestra generación de relevo, pues en el mejor de los casos a esa persona se le pone a trabajar con algún veterano de guerra, con algún ya experimentado, para que lo tenga ahí cerca, ayudándolo, aprendiendo. En el mejor de los casos hay un plan de formación, esa persona tiene unas instrucciones que seguir, una especie de lista de verificación para asegurar que el joven va a aprender, pero en muchos otros lugares ese veterano se siente celoso, piensa que el joven viene a relevarlo, viene a quitarle su puesto de trabajo y le da poca atención y poca información, ¿no? En muchos lugares incluso la información no existe, los manuales de operación y mantenimiento se pierden, alguien se lo lleva a casa. Entonces, es muy difícil cuando una empresa tiene que darle la jubilación o retirar a uno de estos veteranos y conseguirse que la generación de relevo no está formada. Entonces, vamos a hablar un poco de esto, vamos a dedicarle un poco de tiempo a qué y cómo se hace normalmente las cosas en planta, ¿no? Ya va, un momentico. Ya va. Sin darme cuenta, toqué el borrador. Entonces, hay muchas cosas que se descuidan. En muchos sitios no se cuenta con un procedimiento de operación de, de operación básico, de condiciones normales de operación de las calderas, arranques, paradas, incluso contingencias. Y entonces cada operador hace lo que mejor le parece a su criterio para prevenir cualquier falla, cualquier daño de la caldera a criterio personal, porque en muchos sitios no hay un programa de formación, ¿verdad? No se tienen prácticas adecuadas de reparaciones, no se tienen criterios de decidir cuándo sacar de servicio la caldera por una condición particular, si hay una falla, bueno, se repara a la mejor manera en que se decida en planta sin tener conocimiento de los códigos de fabricación, de los códigos de reparación que sí existen, ¿no? Entonces, todo esto sumado nos convierte las calderas, sobre todo las pilotubulares, en calderas muy peligrosas, ¿no? Aquí vemos en las revistas del año pasado, salieron reportados los diferentes accidentes que hubieron a nivel de caldera. Y fíjense que la mayoría de ellos son en calderas pirotubulares. La gran mayoría de ellos son en calderas pirotubulares. Pues son, como les digo, calderas poco atendidas. Hay expresiones como estas cuando se entra en las noticias digitales de los casos de accidentes. Este fue un accidente bastante fuerte que ocurrió en Manta, en Ecuador, y esta expresión se suele observar, se suele conseguir en las entrevistas que hacen. Nos tomó de sorpresa. Realmente no debería tomarnos de sorpresa porque las calderas además son muy sencillas y el analizar el cómo se comportan y qué debemos inspeccionar para hacer mantenimiento es algo que es relativamente sencillo, ¿no? Es cuestión de, yo les he dicho en varias oportunidades a quienes han estado ya varias veces en los seminarios, es cuestión de trabajar en equipo. Hay que trabajar en equipo. Entonces, la mayoría de las veces esto ocurre porque nuestros mantenimientos son reactivos. Nosotros trabajamos en función, hay un daño, hay una reparación, sin pensar que hay otras partes de la caldera que se están deteriorando y que podríamos tomar acciones preventivas. Aquí vemos la estadística que se levantó y se presentó tanto en la revista, en la primera revista de julio como en la de enero de este año. Vemos cómo las cosas no están del todo bien, la cantidad de accidentes que han habido
en Latinoamérica han sido bastante altos, más altos que en muchos otros sitios, o muchos, posiblemente en otros sitios, en la India o en algún otro país donde también se descuidan las calderas, haya mucho más daño a personas que cuando ocurre un daño a nivel de Latinoamérica, pero la frecuencia es muy alta, ¿no? Entonces, ¿por qué esperar a que las calderas fallen si podemos, sabiendo cuáles son los mecanismos de daño, podemos hacer un plan de inspección? Muchas veces nos concentramos mucho en lo que el reglamento nos dice, sin embargo, de nuestros países de Latinoamérica solamente tenemos, en estos países tenemos reglamentos. Tenemos en México, en Cuba, en Costa Rica, Venezuela, luego Colombia no tiene, Ecuador, Perú no tiene, Bolivia no tiene, tenemos en Uruguay, Chile y Argentina. En Argentina, de hecho, hay cinco reglamentos. Entonces, hay la intención de apoyar, de incentivar a que se generen reglamentos en todos nuestros países, ¿verdad? Para que, y además que en los países donde tenemos se actualicen los reglamentos con base en los códigos más actualizados, de manera que tengamos una buena referencia de qué hacer. Sin embargo, el reglamento, el manual del fabricante lo que nos da es el mínimo que debemos hacer, no el qué debemos hacer. En los reglamentos normalmente se habla de hacer una inspección visual, ¿verdad? Sacar la caldera de servicio, hacer una inspección visual, hacer una prueba hidrostática, y después la prueba de disparo y cierre de las válvulas de seguridad, y en algunos casos, en casi todos nuestros reglamentos, la parte de evaluación de funcionalidad del sistema de control, la parte de seguridad y control de mi caldera. Pero esto no necesariamente una caldera todos los años hacerle lo mismo, una inspección visual, una prueba hidrostática, no nos da fe de que en verdad esa caldera no esté generando algún tipo de daño, sea confiable, tenga una buena integridad mecánica y sea segura. En algunos reglamentos también se habla de hacer una evaluación extraordinaria, hacer ensayos suplementarios. Aquí vemos el texto copiado de un reglamento, ¿verdad? Cuando la inspección visual y los antecedentes de funcionamiento lo requieran, pues se sugiere hacer una serie de inspecciones adicionales, suplementarios, ¿no? Ensayos suplementarios. Normalmente cuando se hacen esas inspecciones suplementarias es medir espesores. Y precisamente la intención, el objetivo de este seminario es mostrarles que hay mecanismos de daño que solamente midiendo espesores no los vamos a poder detectar, ¿no? En otro reglamento vemos un nivel C que se hace cada 6 años, donde se hace mucho énfasis en la inspección de la soldadura. Inspección de soldadura, inspección de la unión placa posterior con los tubos del primer paso, los sujetadores, los tirantes. Se hace mucha insistencia en el tema de las partes soldadas. Sin embargo, hay partes no soldadas que también están sufriendo de daño, ¿no? Cuando pensamos en ese ensayo suplementario o ese plan de inspección que solamente, y le digo, este mapeo de espesores, este mapa de espesores, también se hace a nivel de calderas acuatubulares. ¿Eso qué nos dice? Que el que lo está haciendo está pensando que el único mecanismo de daño que hay en una caldera es un problema de erosión y de corrosión. No está pensando en otros posibles mecanismos de daño que normalmente no se manifiestan por pérdida de espesores, no se ven, están allí, están evolucionando. La caldera empieza a envejecer el día que se enciende. Entonces, es importante que eso se tenga en cuenta, y hay áreas de calderas que son críticas para esto. El plan de inspección se enfoca normalmente en ese mapeo de espesores. Y es importante definitivamente saber que medir espesores no nos dice muchos mecanismos de daño. Entonces, hay una especie de trabalenguas que yo suelo utilizar en mis capacitaciones. Dice, más de una técnica de inspección puede ser utilizada para detectar o caracterizar un mecanismo de daño. O sea, yo puedo usar varias técnicas de inspección, ensayos no destructivos, para caracterizar un mecanismo de daño.
Asimismo, una misma técnica pudiera detectar varios mecanismos de daño, pero ninguna técnica sola, y me refiero a medir espesores, es capaz de detectar todos los mecanismos de daño que pueden ocurrir en la caldera. Se escucha también mucho en planta que un amigo me prestó un plan de inspección que él tiene en su caldera que se parece a la mía y entonces lo vamos a implementar en nuestra caldera. Este, Eso tampoco es una buena práctica porque cada caldera tiene un comportamiento, un cuidado, una condición de operación. Entonces, debe tener un cuidado y una inspección diferente. Es como que si nosotros enviáramos, somos 5 hermanos y mandamos un solo hermano a hacer un chequeo médico y lo que a él le manden lo tomamos todo. Eso no aplica. Cada uno tiene un régimen de trabajo que le exige un tratamiento diferente. Entonces, eso pasa igual con las calderas. ¿Cuáles son los mecanismos de daño que pueden ocurrir a nivel de caldera? Pues son varios, no es solamente un problema de corrosión. ¿Cuántos mecanismos de falla existen? ¿En qué parte de la caldera ocurren? ¿Qué efecto tiene alguna condición de operación en la evolución de esos mecanismos de daño? Todo eso lo vamos a ir viendo durante el seminario. Para la mayoría de los usuarios de Caldera, para la mayoría incluso de autores y para muchos, incluso para gente que trabaja en la parte de tratamiento de agua, ellos aceptan que el principal daño o los daños de una caldera ocurren por un mal tratamiento de agua. O sea, se acepta eso como un hecho cuando en verdad hay condiciones operacionales, como el control de nivel de agua, que lo hemos visto ya en la vez pasada, vimos la parte operacional, incidencia de la llama contra las partes de metal, ya vimos que hay un límite de temperatura a partir de la cual los materiales envejecen rápidamente, mala circulación, cuando mi caldera trabaja a bajas cargas, no tiene buena circulación y al no tener buena circulación del agua, los tubos no se enfrían suficientemente, los arranques suelen ser muy rápidos, se compran o se adquieren, se instalan sistemas de control muy modernos para no perder tiempo en el arranque de las calderas. Sin embargo, es un tema de integridad mecánica. Los periodos en que la caldera está fuera de servicio, cuando la caldera se saca de servicio y se deja allí llena de agua o vacía, con humedad, no se sabe cómo muchas veces, esa condición también genera muchos problemas. Entonces, todo esto combinado, las condiciones operacionales, el forzar la caldera o el tener la caldera bajo carga, a baja carga, todo eso sumado da la impresión de que fuera un problema de tratamiento de agua. Pero es que si yo no tengo un buen funcionamiento de la caldera, el tratamiento de agua tampoco es bueno. Aquí vemos una lista de varios mecanismos de daño, ya lo hemos visto en un seminario anterior. Desde el punto de vista netamente mecánico, tenemos sobrecalentamiento lento, templado, carburización, fatiga mecánica, fatiga térmica. Tenemos combinación de ataques químicos con condiciones mecánicas, corrosión, fatiga, corrosión bajo tensión, en pirotubulares no ocurre esto, fragilización cáustica, corrosión, erosión. Entonces tenemos, desde el punto de vista mecánico y mixto, tenemos unos cuantos mecanismos de daño. Aquí vemos varios. Esto es un problema de sobrecalentamiento lento. Esto es un problema de ablandamiento con una posterior pérdida de nivel de agua en la caldera. Aquí tenemos el de corrosión, fatiga o corrosión, fragilización cáustica. Y luego, desde el punto de vista netamente químico, tenemos problemas de corrosión, lado agua, lado combustión y lado agua. Las cenizas que se forman en la combustión pueden llegar a fundirse y atacar el metal y cuando la caldera sale de servicio, esas cenizas contienen ácidos que se generan durante la combustión y ese ácido que condensa ataca en la superficie del metal. Y luego del lado agua tenemos problemas de oxígeno, corrosión por oxígeno, por CO2,
en ingreso de metales nobles que pueden venir de los intercambiadores de calor que tengamos o de los impulsores de la misma bomba. Tenemos una cantidad de posibles mecanismos de daño que no es solamente erosión y corrosión, como veíamos antes. Y con base en eso es que se toma la decisión de hacer nada más que inspección por medición de espesores. Entonces, tenemos que estar claros, y ya lo hemos visto en seminario anterior, que hay unos códigos de fabricación y de cuidado, tanto para las calderas de potencia, y ahí están las calderas pirotubulares. El código ASME ha ido mejorando la atención hacia las calderas pirotubulares, porque antes estaba muy enfocado a las acuatubulares, y luego para calderas de calefacción está la sección 4 del código ASME y la sección 6 que tiene que ver con cuidado. En el caso de fabricación tenemos sección 1 para calderas de potencia y sección 7 para el cuidado de las calderas de potencia. Cuando vayamos a hablar de inspección, tenemos un código que es sumamente importante para nosotros y es el código de inspección del National Board. El National Board es quien certifica a los inspectores tanto de fabricación como de reparación de calderas y recipientes a presión, y últimamente también está formando inspectores de condición de calderas y recipientes a presión. Entonces tenemos una parte 1 que se refiere a cómo instalarlas, una parte 2 que se enfoca en cómo inspeccionarlas a las calderas, a los recipientes a presión y tuberías a presión, una parte 3 que nos dice cómo repararlas o alterarlas, ¿verdad? ¿Qué se debe cumplir para eso? Y no hacerlo al mejor modo de yo sé porque yo tengo 20 años haciéndolo mal a veces. Entonces, aquí tenemos la referencia para nuestra generación de relevo, que no se dejen llevar por aquel eslogan de eso se hace así porque está en la norma, que sepan cuál es la norma, cuáles son los códigos que nos deben servir de apoyo para tomar decisiones y hacer cambios en mi caldera. Y luego tenemos una parte 4 enfocada en todos los dispositivos de alivio de presión. Y aquí están las válvulas de seguridad que usamos en la caldera. Entonces, tenemos una serie de mecanismos de daño, queremos hacer un plan de inspección en función de todos esos mecanismos de daño, y hay códigos como el PCC3 de ASME que me dice cómo hacer un plan de inspección basado en riesgo. Hay una metodología de la API, el Instituto Americano del Petróleo, que se refiere a inspección basada en riesgo, y tenemos la parte 2 del código del National Board, del código de inspección. En esta tenemos un anexo que nos dice los materiales en función de las condiciones de operación, qué mecanismos de daño pueden ocurrir, y luego los mecanismos de daño en función de sus características, qué ensayo no destructivo, qué pruebas yo puedo hacer. Entonces, con esta ayuda, nosotros podemos hacer un muy buen plan de inspección de mi caldera. Hay también una metodología que nos da la EPRI. Es cierto que es una metodología para calderas grandes de potencia, de centrales termoeléctricas, pero esa metodología se puede adaptar en la medida que uno conoce su caldera. Esa metodología se puede adaptar a cualquier tipo de caldera. Lo importante es que tenemos que trabajar en grupo, eso lo he dicho ya varias veces. Tenemos que formar grupos multidisciplinarios, no podemos hacer parcelas. No, yo soy del laboratorio, no te metas en mi tema de agua. Yo soy de instrumentación, no te metas en mi trabajo de instrumentación. Yo soy mantenimiento mecánico, no te metas en mi... No, no, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que formar equipo y compartir información. Entonces, tenemos que tener un grupo de trabajo dedicado y enfocado a levantar información para hacer ese plan de inspección, para saber qué mecanismo de daño puede llegar a ocurrir en mi caldera. Entonces ese grupo tiene que estar formado por gente de operaciones, por gente de ingeniería de procesos, en caso de que lo haya en la organización, gente de mantenimiento, tanto mecánico como de instrumentación, electricidad, automatización, control químico. A veces ingeniería de procesos está más relacionado con control químico, servicios técnicos en general. Muchas veces tenemos grupos de inspección. En algunas empresas se tiene grupos de confiabilidad, sin embargo, atienden nada más que lubricación, rodamiento, equipos rotativos. Es importante que dentro de ese grupo de confiabilidad haya una persona dedicada a recipientes a presión y a calderas,
¿verdad? Y que conozca inspección basada en riesgo, y especialistas en ensayo no destructivo, muchas veces externos, que nos digan en función del mecanismo de daño que puede ocurrir, cuál es la técnica de inspección de ensayo no destructivo que se pudieran utilizar. Entonces, todo esto es el resultado, o sea, es la propuesta que nos da inspección basada en riesgo de API, de ASME y la parte de condición, evaluación de condición de la EPRI. Para ese equipo de trabajo, ¿qué información se requiere? El diseño. Necesitamos los manuales originales del fabricante, cómo funciona esa caldera, qué cuidados debo tener, cómo la debo operar, cómo la estoy operando, ¿verdad? ¿Cuántos años de servicio tiene la caldera? Pues tú dices, Carlos, la caldera está empezando a fallar, ya tiene 40 años. Tú le vas a decir, bueno, ya los materiales ya llegaron a su tiempo de vida. Entonces, pero lo malo es cuando nos dicen, la caldera está fallando y tiene un año de servicio. Entonces, algo estamos dejando de hacer. Es importante que tengamos la información de fabricante para esa caldera, no para otra caldera o una parecida, no, o un manual genérico, no, para esa caldera, cuál debe ser la curva de arranque, o sea, toda la información que el fabricante me da, además de los planos, detalles de los planos, cuántos años tiene de servicio, los parámetros y régimen de operación, cuántas veces la caldera arranca a la semana o al día, cuántas veces para, cómo se preserva. Toda esa información, ese régimen de operación de mi caldera, tengo que levantarlo, tengo que tenerlo. Variaciones en el diseño, algunas veces se toma la decisión de colocar un economizador, este, poner una ductería de gases de combustión para que entren, recirculen, para poner un quemador de bajo NOx. O sea, todo eso son cambios que están generando alteración en el diseño original de mi caldera y puede estar generando algunos daños dentro de mi caldera. Hay que saber los históricos previos, los históricos de fallas que han tenido la caldera, porque lamentablemente en la mayoría de los sitios las calderas se dañan y se reparan inmediatamente y no se levanta información de cuál es el mecanismo de daño y cuáles fueron las causas, históricos de inspecciones previas, qué se ha inspeccionado, con qué técnica, qué se ha buscado, qué se ha conseguido, ¿verdad? Qué reparaciones se han hecho, basado en qué procedimientos, quién lo ha hecho, si ha sido un personal calificado y sobre todo el histórico de control químico. Cuando preservo la caldera fuera de servicio, ¿cuál ha sido eso? Toda esa información hace falta para hacer un plan de inspección de una caldera. Toda esa información. Y la tiene que analizar ese grupo de trabajo del que hablamos antes. Hay una norma, una práctica recomendada de la API, que se conoce como ventana de integridad operacional, y me dice que debo definir una serie de parámetros, no solamente cuando hablamos de operación de caldera, el operador ve la carga que tiene la caldera, cuánto vapor está produciendo, a qué presión y a qué temperatura, porque es lo que necesito para el proceso. Pero se descuidan muchas otras cosas, la temperatura en la chimenea, algunas otras temperaturas que puedo tener en el paso de gases, la temperatura del agua alimentación que entra. Entonces, toda esa información me es útil a mí, yo la puedo recopilar, puedo ver cómo fluctúa en el tiempo y cómo afecta a los mecanismos de daño que pueden ocurrir. Para así, entonces, tener una caldera, o sea, tener información al día en tiempo real para determinar cuál va a ser mi plan de inspección al cierre del año o de ese periodo de operación. Y eso va un poco en línea con lo que un amigo nuestro, que hoy debe estar presente con nosotros, Guillermo Molina, hemos venido hablando y él ha venido escribiendo en la revista sobre las famosas calderas 4.0, porque hoy en día se está hablando mucho del desafío de la industria 4.0, aunque ya Guillermo está hablando de la industria 5.0. Así que vamos a ver qué nos dice él. Él nos va a acompañar dándonos el seminario de sistemas de control y seguridad en calderas próximamente, así que le podrán preguntar a él a qué se refiere con eso de las calderas 5.0. Entonces es muy importante identificar los parámetros clave, esos parámetros clave que nos hablan las ventanas de integridad operacional, y cómo pueden afectar a los daños, cómo pueden acelerarlo.
condiciones normales, condiciones de arranque, las paradas, las condiciones de emergencia, cuando hay sobrepresiones, cuando hay pérdida de nivel. Todo eso tenemos que levantarlo, saber cómo afecta la integridad de mi caldera para después hacer el plan de inspección. Entonces, el fabricante me tiene que dar una hoja de expectativa de cómo se comporta mi caldera, cuáles son los parámetros de mi caldera para las diferentes cargas. Yo tengo que definir cuáles son esos parámetros límites críticos importantes de mi caldera. Tengo que irlos monitoreando, graficando, viendo tendencias y tomando acciones correctivas para evitar que se genere o se aceleren los daños. Tengo que tomar acciones correctivas. De otra manera, tener un super sistema de control, una automatización espectacular, no nos sirve de nada si no tomamos acciones correctivas inmediatas. Esto un poco eso. Muchas veces la puesta en marcha, el propietario, el gerente de planta dice, pero ¿por qué yo tengo que tener tanta pausa en el arranque de la caldera si yo tengo un super sistema de control? Es más, no necesito ni que esté el operador para arrancar, con apretar un botón ya tengo, la caldera en 20 minutos ya está produciendo vapor. Entonces, todo eso va en contra de los cuidados de diseño mecánico que tuvo el fabricante y que me garantizan a mí la integridad de la caldera. Entonces, esto tiene que ver con el seminario anterior de cuidados operacionales, pero es importante cuando hablemos de daño que lo tengamos presente. El tema de circulación de agua. Solamente si yo garantizo que dentro de la caldera hay buena circulación de agua, yo puedo asegurarme que las temperaturas de los metales no van a llegar a esas temperaturas que vimos antes. Ya dijimos, la combustión está a 1200 grados, 1000. En estos días en un curso alguien me dijo que ellos quemaban, lo que ellos quemaban llegaba a 1000, los gases de combustión que pasaban por la caldera llegaban a 1700 grados. Entonces, tenemos que garantizar, la única forma que tenemos que garantizar que esos materiales, esos tubos, no lleguen a temperaturas por encima de los 500 grados es garantizando la circulación del agua. Y esto lo logro teniendo mi caldera trabajando lo más cerca posible a su carga nominal, a la carga para la cual fue diseñada. Si tengo mala circulación, hay tendencia de que los sólidos que están en suspensión precipiten, me generen problemas de sobrecalentamiento del material porque no permite el intercambio de calor o corrosión bajo depósito, debajo de estos lodos. Cuando yo saco de servicio mi caldera, tengo que tener un procedimiento de preservación, ya sea en húmedo o en seco, dependiendo si mi caldera va a estar mucho tiempo o poco tiempo fuera de servicio. Entonces, tengo que tener esos procedimientos. ¿Y dónde yo consigo esa información? Pues hay bibliografía, empezando por el mismo manual del fabricante, que muchas veces no se consigue en planta. Entonces, como les acabo de decir hace un momento, dos calderas de la misma marca, el mismo modelo, el mismo, instaladas en el mismo momento, por el mismo instalador, operado por los mismos operadores, no se va a comportar igual. Yo tengo que estar seguro que yo tengo que caracterizar, levantar la información de cada caldera por separado para hacer su plan de inspección. Entonces, si yo tengo una caldera que trabaja a carga nominal para atender las demandas de la planta, de la producción, y la otra está fluctuando para los picos de producción, pues ya ahí hay una diferencia. Una está fluctuando, una está teniendo más posibilidades de tener fatiga mecánica, de tener fatiga térmica, de tener sobrecalentamiento, mientras que la otra está trabajando de forma estable. Esa diferencia ya es importante. Entonces, es importante que levantemos esa información. ¿Qué condiciones afectan la integridad de mi caldera? La incidencia de llamas. Si yo no tengo un buen control de la combustión, esa llama va a estar incidiendo contra las paredes del hogar, puede estar llegando a la parte trasera de la caldera, llegando con llama a la unión entre la placa y los tubos. Entonces eso me va a generar tanto problemas de sobrecalentamiento. Si yo llego a esas temperaturas elevadas, pues el material va a estar por encima de su temperatura crítica. Temperaturas por encima de la condición de diseño provoca sobrecalentamiento. Altas temperaturas o enfriamiento insuficiente de las calderas me genera problemas de daño, de fatiga mecánica, fatiga térmica en los procesos de arranque.
Entonces tengo una cantidad de condiciones que me afectan la integridad de mi caldera. Por eso es tan importante llevarnos por la API que nos habla de ventanas de integridad operacional. Eventos de bajo nivel, al perder nivel, dejo de tener enfriamiento, puedo tener un sobrecalentamiento súbito de los materiales, del hogar, de la caldera. Si tengo aperturas frecuentes de las válvulas de seguridad, pues estoy teniendo fluctuaciones en el nivel. Si hay deficiencias en las bombas que alimentan el agua o en la válvula que regula la entrada del agua, voy a tener problemas de nivel, y el tener un problema de nivel, por supuesto, expone la superficie, el metal, a sobrecalentamiento, y eso me lo deforma. Ingreso de agua, alimentación a bajas temperaturas, ¿verdad? Si yo tengo la caldera a una temperatura y está entrando agua de reposición, agua de alimentación a temperaturas bajas, eso genera problemas de fatiga térmica, además del problema de eficiencia ya obvio. Y si tengo mala calidad de agua, mal tratamiento de agua, pues voy a tener problemas de corrosión. Si no tengo un equipo que me desoxigene mecánicamente el agua que va a entrar a la caldera, voy a tener problemas de corrosión. Entonces, todo eso hay que verlo como un todo. Alta velocidad de flujo de gas. Si yo tengo la caldera trabajando a full carga, muchas veces esa condición no permite que haya suficiente tiempo y mezcla del combustible con el aire, y no voy a tener una buena combustión. Entonces, es posible que tenga una combustión posterior en la parte de convección de la caldera, y eso me va a generar daño. Acumulación de cenizas. Si yo tengo acumulación de cenizas, primero esas cenizas pueden fundirse y generar problemas de corrosión por ceniza fundida, pero también me va a evitar el paso de los gases calientes por algunos tubos, por lo tanto voy a tener más transferencia de calor en otros tubos que se me van a sobrecalentar. Entonces, hay muchas condiciones por las cuales mi caldera se ve afectada, y es importante conocerlas. Le voy a dar un paseo por algunos mecanismos de daño, casi todos, y en función de eso después vamos a hablar. Ya dijimos antes que cada ensayo no destructivo o cada ensayo no destructivo sí está en capacidad de detectar varios mecanismos de daño, pero no con uno solo podemos detectar todos los que hay. El primero, el que siempre se piensa, el primero por eso se habla de hacer mediciones de espesores en todos lados, es el de corrosión por oxígeno. Esto puede ocurrir en todos lados donde el agua no se le haya removido el oxígeno que tiene disuelto. Podemos tener una corrosión generalizada en toda la superficie, podemos tener una corrosión generalizada pero no uniforme, de corrosión por todos lados, pero en unos lugares más severa que en otros, y puedo tener corrosión puntual, ¿verdad? Corrosión donde voy a tener pérdida de espesores en un punto y por supuesto la falla. Si mi caldera no está suficientemente limpia porque la calidad del agua no es buena, porque el condensado que retorna de la planta tiene contaminantes, porque vienen con ellos sólidos suspendidos, porque no tengo un buen filtrado, porque utilizo directamente para mi caldera pirotubular agua que viene de la ciudad o de algún río o de algún pozo, en la caldera se me van acumulando lodos. Debajo de esos lodos puede darse, cuando yo saque de servicio la caldera o no, o sea, en servicio también, puede darse corrosión bajo depósito, y voy a tener, por supuesto, pérdida de espesores y perforaciones en algunos casos. En algunas plantas donde los intercambiadores de calor, los impulsores de las bombas son de aleaciones de cobre, puedo llegar a tener arrastre de ese cobre hacia la caldera, y cuando el cobre está dentro de los lodos que tiene la caldera y está en contacto con el material ferroso, la aleación o el acero al carbono que forma mi caldera, pues voy a tener una pila galvánica y voy a tener corrosión galvánica y perforación en esa zona. Entonces tengo corrosión bajo depósito, corrosión por pilas galvánicas, y cuando yo saco de servicio mi caldera, si no estoy seguro que está presurizada, que se mantiene rebosada de agua, por ejemplo, con una calidad de agua específica, el oxígeno que está presente puede ir haciendo cosas como esta. Picaduras en la zona, en este caso era la zona superior del envolvente de la caldera. Estas picaduras eran el resultado de tiempos largos de la caldera fuera de servicio.
La humedad se acumulaba en la parte superior y fue haciendo estas picaduras en la zona afectada térmicamente de la soldadura. Fíjense, esto fue, aprovechando que estamos entre jóvenes de nuestra generación de relevo, esta era una caldera de una escuela de ingeniería, donde se daban clases de sistemas de control de caldera. Entonces esa caldera funcionaba 3 o 4 veces al año, se prendía, se hacían las prácticas, se veía qué pasaba cuando el nivel subía, cuando el nivel bajaba. O sea, todas las alarmas y todos los disparos de la caldera se hacían actuar. La caldera entró en servicio, se terminó la práctica, se retiró todo el mundo y la caldera, aún presurizada, como llegó un momento en que no había suficiente espesor para resistir la presión de operación, pues la caldera explotó y se voló todo el edificio donde estaba ella ubicada y menos mal, con suerte, no había ninguna persona presente. Entonces, pero fíjense que algo tan sencillo como apagar la caldera y dejarla ahí, nos puede generar problemas muy serios, ¿no? Entonces tenemos que tener un procedimiento de preservación, tenemos que tener una limpieza mínima de mi caldera para asegurar que no va a tener corrosión bajo depósito cuando la saco del servicio. Entonces, hablando de corrosión bajo depósitos, si los depósitos de lodo se me van formando sobre los tubos o sobre algunos componentes de la caldera, debajo de esos depósitos voy a ir teniendo problemas de socavación, de corrosión bajo depósito. Básicamente porque hay una pila galvánica entre el tubo que está expuesto al agua con oxígeno presente y el tubo que está tapado. Esa diferencia se llama aireación diferencial, me genera problemas de corrosión bajo depósito, un par galvánico. Puedo tener problemas de CO2 y ese CO2 ¿de dónde viene? Puede venir de los lubricantes de las bombas que entran con el condensado a la caldera, pueden venir de materia orgánica que viene en el agua de la ciudad, puede venir de materia orgánica que viene del río o del lago donde yo estoy tomando el agua. Toda materia orgánica que entre a la caldera a esas condiciones de operación, al pH que normalmente tiene la caldera, se va a degradar, se va a convertir en CO2, se va a degradar, se va a saponificar, vamos a hacer jabón allí dentro y va a ser espuma y va a formar CO2. Ese CO2, cuando entra al agua, en contacto con el agua, forma ácido carbónico y ese ácido carbónico me puede causar un problema de corrosión localizada. Aquí vemos unas vistas, una caldera pirotubular donde hay contaminación de petróleo, ¿verdad? Seguramente ese vapor se utiliza para calentar algunos tanques de petróleo y esto es el condensado que retorna de una planta en una planta de biodiesel y esto es el condensado que entra a la caldera, es puro aceite. Estos son las picaduras características del CO2, son muy limpias porque es la disolución del hierro por parte de un ácido carbónico. Podemos tener problemas de corrosión fatiga o fragilización cáustica, son dos mecanismos diferentes, pero no quise separarlos para no hacer esto más largo. ¿Por qué ocurre? Necesitamos tener un agente corrosivo que inicie una primera picadura, ¿verdad? Y esa primera picadura, ya sea por esfuerzos residuales, lo que nos daría la fragilización cáustica, o si yo estoy arrancando y parando la caldera permanentemente, puedo llegar a tener un problema de corrosión fatiga. Entonces necesito un primer agente corrosivo, que puede ser un cloruro, puede ser NaOH, puede ser CO2, puede ser una limpieza química mal hecha, puede ser cualquier, incluso ácidos de la combustión que me genere esa primera picadura y después, ya sea por los ciclos de arranque y parada, variaciones de carga, variaciones de presión, esto hace que se propague una grieta y falle mi caldera, o que por tensiones residuales de tratamiento de zonas soldadas sin tratamiento térmico o esfuerzos residuales de fabricación o de operación, ¿verdad? Condiciones de operación, me pueden generar daños como este o daños como este en la unión soldada entre la placa y el envolvente o entre la placa y los tirantes. Entonces podemos tener, fíjense, ya hemos visto 3 o 4 mecanismos de daño, ¿no? No necesariamente, fíjense, este último no necesariamente me va a dar pérdida de espesor, porque si yo mido espesores aquí y aquí, todo está bien, pero tengo que tener mucha puntería para llegar a detectar el punto donde se está dando un mecanismo como este. Entonces, ¿el problema está en el agua? No necesariamente.
En este caso particular, posiblemente el que me facilitó las fotografías hoy esté acompañándonos, eh, él mismo que está en la parte del laboratorio aceptó, en cierta forma, aceptó que el problema era de la calidad de agua porque habían algunos puntos que aparentemente podían ser picaduras. Cuando hablamos y se dijo, vamos a hacer una boroscopía, vamos a entrar a la parte combustión, a los gases de combustión de la caldera, se observó esto. Y el problema era los ácidos que se formaban durante la combustión. Entonces, los productos de combustión también son uno de nuestros enemigos de nuestras calderas pirotubulares. Entonces, si yo tengo, dependiendo del combustible que yo utilizo, si yo tengo petróleo, carbón o gas, voy a tener diferentes posibles daños. En principio, estas cenizas que se me acumulan, dentro de la caldera, ya sea por petróleo o carbón, ellos en las temperaturas de operación de la zona de combustión tienen puntos en que se funden. Y esos puntos en que se funden generan un proceso de corrosión que se llama corrosión por ceniza fundida. Y va haciendo perder muy localmente el espesor del tubo hasta que llega a fallar, o el espesor del hogar hasta que llega a fallar. Entonces, esto nos puede tomar de sorpresa. Corrosión por condensación de ácidos, como les dije, dependiendo del combustible que nosotros utilizamos, y aquí incluyo el gas, porque tanto el gas que se produce en Colombia como el que se produce en Venezuela y en algunos de nuestros países, ese gas tiene altos contenidos de azufre. Ese azufre se quema en cualquier caldera y va a generar, ese azufre va a generar ácido sulfúrico. Entonces, yo como el operador, tiene que estar pendiente de las temperaturas en la chimenea para estar seguro que no se alcanzan esas temperaturas de condensación de esos ácidos. Pero la mala noticia es que cada vez que yo saco de servicio mi caldera, esos ácidos se condensan y atacan la superficie de mi caldera. Entonces puede estar dañando la ductería que sale hacia chimenea o hacia los filtros, la junta de dilatación, y a veces esto es una evidencia de corrosión que estaba ocurriendo a nivel del economizador de esa caldera. Entonces, hay, digamos, desde el punto de vista de corrosión, hay varios mecanismos de daño. Y uno que nos agarra también mucho de sorpresa es la corrosión bajo el aislamiento térmico en las instalaciones de mi sistema de vapor. Este es el colector donde llega el vapor de las varias calderas y se distribuye el vapor a las varias áreas de producción de mi planta. Muchas veces cuando se destapa, se quita el aislamiento térmico, conseguimos severos problemas de corrosión. Y esto es algo que nos puede tomar de sorpresa si estamos cerca de la costa, si estamos en una zona donde se maneja, por ejemplo, una refinería de sal, tenemos una zona donde hay mucho salitre presente, pues tenemos que considerar este como un posible mecanismo de daño, no solamente en los colectores, sino en el mismo envolvente de la caldera. Entonces, cada cierto tiempo yo tengo que verificar bajo el aislamiento térmico qué está pasando. Y no necesariamente. Hoy en día hay técnicas que me permiten hacer inspección con el aislamiento térmico colocado, me permiten hacer inspección de la superficie metálica de abajo, que está abajo. No tengo por qué remover el aislamiento térmico. Y luego problemas de corrosión atmosférica como daño en los resortes de mis válvulas de seguridad. Si este resorte llegara a partir, en el primer curso que yo tomé de fractografía, uno de los primeros casos que nos colocaron fue un resorte de una válvula de seguridad de una termoeléctrica que había partido. Al partir, ya esa válvula de seguridad queda desactivada. Entonces, tenemos que estar visualizando, como les he dicho yo a ustedes, si les toca trabajar en caldera, quien dijo que era un equipo estático, tenemos que levantar el dron y ver todo como un sistema y trabajar como un equipo de trabajo, hacer un equipo de trabajo. Luego, si hablamos de calentamiento, de sobrecalentamiento, fallas mecánicas, ¿verdad? Si hablamos de fallas mecánicas, la primera es el envejecimiento. En calderas acuatubulares que trabajan a ciertas presiones se habla del creep, pero en calderas pirotubulares no podemos hablar de creep porque no va a ocurrir ese fenómeno, ese mecanismo de daño. Entonces,
vamos a hablar de ablandamiento, que es un proceso que se da en condiciones normales de mi caldera. Fíjense, 440, 760 grados centígrados, se va dando ese proceso de envejecimiento y básicamente es mi material, mi acero al carbono, que tiene una estructura ferrítica, perlítica, se va degradando poco a poco y esa perlita se va disolviendo en la matriz ferrítica. Se va perdiendo la resistencia. Imagínense que tenemos un equipo hecho de fibra de vidrio, con fibra de refuerzo de vidrio. Si nosotros le quitamos esa fibra de refuerzo de vidrio, va perdiendo resistencia mecánica y el material se va ablandando. Entonces, este es el fenómeno que vamos a ver dónde puede ocurrir. Si mi caldera trabaja a bajas cargas o pasa mucho tiempo a llama corta, esa llama tiende a subir, ¿no? El quemador no trabaja de forma eficiente y esa llama tiende a pegar en una zona particular de la caldera. Cuando yo tengo una llama incidiendo sobre una zona particular, los sólidos que están en suspensión, la caldera, el agua tiende a evaporarse más en esa zona, los sólidos que están en suspensión en el agua y alrededor tienden a sedimentarse, a adherirse, a incrustarse sobre el material y esta falta de intercambio de calor me favorece la formación o el ablandamiento del material. Si en un momento dado yo tengo un evento de pérdida de nivel, voy a tener una deformación que en la bibliografía se conoce como implosión. Este, Básicamente es un evento muy rápido, pero si mi caldera ya tiene esta condición de ablandamiento, es mucho más fácil que ocurra este tipo de deformaciones. Aquí tienen otra vista de otro mecanismo, de otra falla ocurrida por este mecanismo. A mí no me gusta llamarlo realmente implosión de fogón, pero así es como se consigue en la bibliografía. Básicamente, claro, se llama la atención porque ocurrió justo después de una pérdida de nivel, pero normalmente esto está acompañado de envejecimiento del material. Aquí vemos los tubos del segundo paso, también dañados por este mecanismo de daño, de deformación por ablandamiento. Entonces, tenemos que considerar qué condiciones operacionales me pueden generar este mecanismo de daño. Bien, recuerden que el seminario es qué mecanismos de daño pueden ocurrir y en función de eso, cuál es el plan de inspección que puedo desarrollar. Entonces, esto no me genera a mí pérdida de espesores, así que yo no veo midiendo espesores qué tan vieja o qué tanto está envejeciendo mi caldera. Eso es un punto importante. Y la caldera comienza a envejecer el día que hacemos el comisionado. Después que se arranque y se prende por primera vez, ya empieza a tener altas temperaturas y empieza a envejecer. Si mi caldera, en cambio, no tiene baja llama, sino que tengo el arranque es muy rápido, si el arranque es muy rápido, voy a empezar a generar vapor sin que haya circulación dentro de la caldera, no voy a tener enfriamiento. Si la caldera trabaja forzadamente, muchas veces no hay una buena mezcla y la combustión no es buena y tengo acumulación de ceniza, que básicamente es carbón no quemado, combustible no quemado. Si tengo esa llama tan larga y además tengo ensuciamiento del lado agua, no tengo una buena calidad de agua, porque además no tengo una buena circulación, no puedo lograr ese buen tratamiento de agua, voy a poder tener incidencia de llama en diferentes puntos del hogar y en esta zona trasera, en la unión entre la placa de tubo y el hogar de la caldera, voy a tener una condición crítica en esa zona soldada. Voy a poder tener problemas, daños en el refractario mismo y si los tubos sobresalen mucho de la placa, voy a poder tener problemas de daño en los mismos tubos. Entonces, es muy importante que mi operador verifique por la mirilla que hay en la parte trasera de la caldera cuál es la condición de combustión. Cuando yo estoy trabajando, saber a qué carga está, si estoy en la máxima o por encima de la máxima. Muchas veces forzamos la caldera a que esté un poco más arriba para lograr la producción, las condiciones de producción que necesitamos. Entonces, la combustión tiene que estar controlada. Tenemos que verificar si la llama es corta, dónde está incidiendo, si la llama es larga,
dónde está incidiendo y qué tan buena es la combustión. Nosotros deberíamos tener medición de gases de combustión a la salida de la chimenea, pero no en todos los lados, en todos los países contamos con eso, porque no en todos los países incluso hay un reglamento que exija eso. Entonces, este ablandamiento, dependiendo de dónde esté incidiendo la llama, ¿verdad? Dependiendo de la calidad del agua que hay dentro de mi caldera, puede ocurrir en diferentes puntos. Ya vimos que aquí es donde más ocurren las fallas por implosión del fogón, pero también vemos aquí una deformación en la parte baja del hogar, si la ven. También vemos aquí un abombamiento al final del hogar, ¿verdad? Aquí vemos un daño entre la unión de tubos y placa, un posible daño entre la unión, placa envolvente, daños en la zona final entre la unión del hogar y la placa tubular. Entonces, dependiendo de esa condición, yo voy a tener ablandamiento en diferentes partes del hogar, de la caldera, de la placa trasera, de la unión, tubos, placa. Entonces, eso es información que yo tengo que levantar, que tengo que verificar para suponer, en principio, dónde pueden estar ocurriendo los mecanismos de daño y basado en este mecanismo de daño, cuál es la inspección que voy a utilizar. Para yo saber esto, no hay un método como el ultrasonido para detectarlo. Necesariamente tengo que hacer una metalografía y ver en qué condición está. Y el dónde voy a hacer esa metalografía va a depender si yo trabajé siempre a baja carga, con la llama incidiendo aquí arriba, o si trabajé siempre a máxima carga y la llama estuvo incidiendo en la parte final de mi caldera. Tengo que saber cómo está la calidad del agua. Sí, ven la relación. Es importante saber cómo opera para saber cuál es el plan de inspección. No podemos hacer todos los años la misma inspección. Entonces, si tengo ensuciamiento, tengo mala transferencia de calor y ahí voy a tener ablandamiento. Es importante verificar esto. Si mi llama es muy larga, si no tengo buena combustión, una buena relación, puede ser que yo esté teniendo combustión después del hogar y esa postcombustión me genere daños de sobrecalentamiento en ciertos puntos, en la unión placa envolvente, en la placa envolvente, en esta zona, en la unión placa hogar. Ven aquí algunos agrietamientos, sobrecalentamiento en la zona del sobresaliente de los tubos. Y este fenómeno ya no es tanto el ablandamiento como un problema de sobrecalentamiento lento, ¿sí? Que se da por falta de enfriamiento. El fenómeno en sí es esto. Este es el acero al carbono original y según va sobrecalentándose, los granos, primero se va perdiendo otra vez la perlita, pero los granos crecen. Al crecer el tamaño de grano, pierde resistencia mecánica mi material y fractura de forma frágil. Entonces, este mecanismo de daño también lo puedo tener en ciertas partes, como esto, como aquí, como en la unión de los tirantes con las placas y en la unión placa hogar. Es muy importante que cumplamos con lo que el código de fabricación nos dice con respecto al sobresaliente de los tubos con respecto a la placa, porque si sobresale más de lo que nos indica el código original, no voy a tener cómo enfriarlo y se me va a estar sobrecalentando. Entonces, esto es muy importante. Hay que asegurarse que los tubos sobresalientes no pasen de 3 milímetros con respecto a la placa, porque si no, imagínense que además del sobresaliente y que no tiene capacidad de enfriamiento, tengamos una mala calidad de agua, pues vamos a tener un sobrecalentamiento más bien acelerado. Podemos tener problemas de fatiga mecánica. Si mi caldera arranca y para con mucha frecuencia, voy a tener ciclos que pueden ir generando en zonas afectadas, ya sea por una picadura o ya sea por un mal procedimiento de soldadura en la fabricación o por diferentes razones, ¿verdad? Una picadura como esta que está aquí o un procedimiento de soldadura donde la zona afectada térmicamente está muy sensible a cualquier daño y de allí comenzará a generar por ese ciclo de encendido y apagado problemas de fatiga mecánica. O si yo tapono muchos tubos cercanos, me pueden ir generando problemas de agrietamiento en la placa de tubo. Entonces,
Todo esto tengo que visualizarlo. Si yo voy a hacer un plan, mi equipo de trabajo tiene que poner sobre la mesa en qué condiciones está la caldera para entonces definir cuál va a ser el posible mecanismo de daño y los posibles ensayos no destructivos que voy a utilizar. Problemas de fatiga térmica a nivel de la caldera, sobre todo si tenemos economizador, ¿verdad? Si el economizador tiene los colectores dentro del paso de los gases, pues puedo llegar a tener una temperatura baja del agua que entra a la caldera, que entra al economizador, y alta de los gases de combustión. Si tengo una diferencia mayor a 93 grados centígrados entre el agua que está entrando al colector y los gases de combustión que están pasando por el lado externo, puedo tener un problema de fatiga térmica. Si tengo arranques y paradas muy frecuentes, puedo llegar a tener problemas de fatiga térmica. Digamos, una forma de minimizar este problema, sobre todo para los economizadores, es si tengo el colector dentro del paso de gases, puedo ser susceptible a ese tipo de daño, pero puedo colocar los colectores en la parte externa del economizador y minimizo este problema. Puedo tener problemas de erosión. Yo genero cenizas en la combustión, esas cenizas se van acumulando, esta zona de estrangulamiento de paso de gases se convierte en una especie de venturi y los gases van a pasar con más velocidad, con cenizas y me pueden ir generando problemas de erosión, como ven aquí. Estas cenizas que se acumulan se van desprendiendo, se fracturan y van a erosionar agua abajo, ¿verdad? Los mismos sopladores de hollín que yo utilizo pueden no estar metiendo vapor seco y ese agua que entra con el vapor me genera problemas de erosión en ciertos puntos de la caldera. Entonces, de nuevo, tengo que levantar el dron y visualizar el todo de la caldera para ver qué mecanismos de daño pueden ocurrir. Entonces, cuando tengo un daño, el problema es el agua. El único mecanismo que hay es agua, es corrosión. ¿Qué otro mecanismo puede estar actuando en mi caldera? Ese es el punto que yo tengo que definir. Entonces, ¿qué? Voy a hacer un plan de inspección, medir espesores. Medir espesores en 50 puntos en la caldera para saber cómo está la caldera. No vamos a saber cuál es el nivel de envejecimiento de la caldera. No vamos a saber si se puede estar generando un problema de fatiga térmica. O sea, tenemos que, en función de los mecanismos de daño posibles, hacer un plan de inspección. Este es otro ejemplo, una caldera a la que se le hizo metalografía, ¿verdad? Pero se le hizo metalografía en la placa trasera, ¿sí? Y en la parte más accesible del hogar aquí atrás. Entonces habría que ver si esa caldera estuvo a llama larga todo el tiempo, a alto fuego, puede ser un buen punto. Pero si estuvo a bajo fuego, el lugar hubiera sido este, aquí adentro, no aquí afuera. Entonces, esta información que yo estoy teniendo aquí no me está diciendo nada. Entonces, esa tiene que ser seleccionada con base en la condición de operación. ¿Dónde voy a hacer yo mi metalografía? Remuevo aislamiento térmico para ver si hay corrosión bajo aislamiento térmico. Está bien, pero recordemos que hay metodologías de inspección que me permiten inspeccionar sin remover el aislamiento térmico y puedo ser mucho más efectivo, mucho más económico y más rápido en la ejecución de mi inspección. ¿Dónde y qué técnica de inspección voy a utilizar para inspeccionar mi caldera? ¿Qué se está buscando? Esto es muy importante que lo tengamos claro para ser muy directo al momento de hacer el plan de inspección. O se está haciendo una inspección con todas las técnicas de ensayos no destructivos que disponemos en todas las partes de la caldera, menos donde debemos hacerlo, para ver qué encontramos. Eso puede ser una opción y eso es lo que normalmente se hace. Todo está bien, no pasó nada, pero hicimos los ensayos que no hacían falta y en lugares donde no estaba pasando nada. Entonces, es importante que sepamos dónde hacerlo, con qué técnica hacerlo y qué estamos buscando. Cuando hablamos del refractario, también considerando esto como una parte importante de la caldera, pues dentro de la caldera ya dijimos, si este separador se me daña, los gases calientes van a irse directo a la chimenea, voy a perder eficiencia y normalmente en operaciones lo que se hace es meter más combustible para que se produzca el vapor que hace falta, sin pensar que estoy sobrecalentando mi caldera. Entonces, los daños de refractario son muy importantes y los puntos críticos, los momentos críticos, el momento de instalación, donde todavía hay muchas empresas, muchos lugares donde el refractario es un tema de los albañiles, ¿verdad?
y no de instaladores de refractario con su debida calificación, ¿verdad? Donde colocan material que no esté vencido, que sea el adecuado para las temperaturas y el combustible que yo utilizo. Todas esas cosas pasan, el diseño, las juntas de dilatación, la expansión térmica. Una vez instalado tengo que darle tiempo de curado, una vez instalado y puesta en servicio de la caldera tengo que darle un tiempo de secado en función del espesor del material, del refractario y en función del material que yo utilizo. Entonces, hoy en día incluso hay certificación de especialistas en refractario. O sea, es un tema muy importante dentro de calderas y de hornos. Entonces, este es un punto que tenemos que tomar en cuenta. En el día a día de la caldera, pues es muy importante que el operador verifique estas temperaturas, pero también que nuestra gente de confiabilidad, igual que mide las temperaturas de los motores, que mida las temperaturas de la zona de chimenea y el envolvente de la caldera y las paredes traseras con termografía infrarroja para saber en qué condiciones está. Entonces tenemos diferentes ensayos no destructivos. Medir espesores está bien, pero ¿dónde y para qué? ¿Estamos buscando nada más problemas de corrosión o estamos evaluando que existe la posibilidad de problemas de ablandamiento, problemas de sobrecalentamiento lento, problemas de fatiga térmica? Y entonces yo debo utilizar otros ensayos no destructivos. Si estoy pensando en un problema de erosión al interior de los tubos, que yo no lo puedo ver, utilizar boroscopía, meter un boroscopio. Si yo quiero ver tanto el lado agua como el lado gases, cómo se ha ido deteriorando el espesor, la condición de mis tubos, utilizar metodologías como campo remoto o iris, ¿verdad? Que me permiten evaluar cómo está todo, a todo lo largo el tubo y las metalografías en los lugares donde debo utilizar. Entonces, hay ensayos suficientes para detectar todos los mecanismos de daño que podemos tener en la caldera. Y el otro tema o el otro punto importante a cuidar de la caldera es la chimenea. Y hay una metodología que nos brinda ASME para diseñar y también inspeccionar las calderas, las chimeneas de las calderas. Es importante que caractericemos esos sólidos que se forman dentro de la caldera, tomemos muestra de esos depósitos, los mandemos a analizar, veamos de qué están hechos. Muchas veces se hacen limpiezas químicas sin saber qué tenemos que remover, si tiene sílice, si tiene nada más que dureza. Entonces, todo esto hay que recoger muestras y hay que hacer análisis como parte de nuestro plan de inspección. La falla nos tomó de sorpresa, no debería ser así. Estamos hablando de un tema de seguridad, estamos hablando de un tema de confiabilidad. Para hablar de seguridad y de confiabilidad de caldera, hay muchas aristas. Tenemos gente en la parte de instrumentación y control, automatización, parte mecánica, tratamientos de agua, combustión, operación, ¿verdad? Y todos tenemos que trabajar como un equipo de trabajo, un gran equipo de trabajo, para asegurar que tenemos la información a la mano para hacer ese plan de inspección. Tenemos que hacer planes de formación para nuestro personal y asegurar que ellos saben qué condiciones operacionales afectan la integridad de mi caldera. Y de nuevo, el mensaje para nuestra generación de relevo: en el área de calderas hay oportunidades de especialización muy interesantes. Esta que me tocó a mí, análisis de falla, ojalá y no hiciera falta hacerlo, que si fuéramos más preventivos. Tratamiento de agua y corrosión, limpiezas químicas, es toda una especialidad y no se puede hacer limpiezas por hacer o con un único producto especial que remueve todo, porque no todo se remueve con un mismo ácido. Inspecciones técnicas, ensayos no destructivos, inspecciones basadas en riesgo, la metodología, conocer esa metodología para definir cuál es el plan de inspección que se va a hacer, materiales refractarios, diseño, la parte de reparaciones, diseño, fabricación de calderas, procesos de fabricación, toda la parte de ingeniería de alteraciones y reparaciones, soldadura, expansión, se desatiende mucho, se busca mucho la calificación de los soldadores, pero poco la calificación de quienes expanden los tubos en intercambiadores de calor y caldera, manejo de normas de diseño y fabricación, planificación de mantenimiento, ¿verdad?
que el planificador de mantenimiento no es algo que se saca de una universidad o está en la calle esperando a que lo llamemos. Es una persona es un especialista que hay que formar, ¿verdad? Y a él hay que involucrarlo. Si tenemos caldera, tenemos que involucrarlo en este proceso de inspección basada en riesgo y cuál va a ser el plan de inspección basado en las condiciones de operación y basado en el mecanismo de daño que esperamos que va a ocurrir, y mantenimiento centrado en confiabilidad. Luego, desde hace varios años, el tema de eficiencia, tanto de la combustión como del sistema de manejo de vapor, es un tema que está ahí en el tapete, ¿verdad? Entonces, los invito a que se animen a hacer tesis de grado, a trabajar en áreas de caldera. Estos son algunos fuentes de recursos informativos, algunas páginas web que tienen que ver con el tema de caldera, la Asociación de Fabricantes, la NFPA, tenemos una norma NFPA 85, National Board tiene el código de inspección de calderas y de reparación y de instalación, ASME de fabricación, API tiene varias prácticas recomendadas interesantes, AWS para la parte de soldadura, o sea, tenemos muchas fuentes de información y no nos dejemos llevar por el eslogan ese, eso se hace así porque está en la norma. ¿Cuál es la norma? ¿Aplica o no aplica? Yo he visto artículos escritos por supuestos especialistas que hablan de la sección 8 del código ASME cuando se refieren a caldera. Entonces quiere decir que ese señor no está claro que hay una sección 1. Entonces, ustedes no caigan en eso, ustedes son nuestra generación de relevo y tienen que ser mejores. Este es el seminario que acabamos de terminar. Viene uno el 29 de mayo, se llama igual, pero está enfocado en calderas acuatubulares. Y luego tenemos uno de combustión por Pablo Ervino, tenemos uno de tratamiento de agua por Luis Cuetos, sistema de control, seguridad y combustión en caldera por uno especialista que nos está acompañando hoy, estoy casi seguro, Guillermo Molina. Y luego, para saber un poco también de la parte de seguridad ocupacional, que tiene que ver con las salas de caldera, con los espacios donde están las calderas, nos va a acompañar el profesor Diego León Sepúlveda, de Medellín. Yo ya no tengo más nada que decir, disculpen si me pasé demasiado, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, y le doy las gracias por su atención. Listo, ingeniero, muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Si hay varias preguntas, vamos a empezar enseguida con las preguntas. La primera es de Jorge Flores, que saluda, buenos días, ingeniero Carlos. En un sistema con caldera pirotubular que no cuenta con economizador, ¿es posible implementar dicho sistema de tuberías? Me imagino que fue algo que mencionaron al inicio, porque la hizo al inicio. Si lo fuese, ¿cuánto es el costo aproximado y su tiempo de retorno en la inversión? Saludos. Mira, el costo no lo conozco. En este último ejemplar de la revista hay un artículo sobre el uso de economizador. A esa persona, ahí está el correo electrónico, le puedes escribir y seguramente él te pueda decir cuánto puede costar la implementación de esto. El implementarlo es algo muy delicado, porque muchas veces nosotros no tenemos suficiente calor que recuperar, ¿verdad? Y vamos a estar condensando los ácidos que vienen con la combustión, con los gases de combustión. Y vamos a estar teniendo problemas de corrosión. Ese economizador tiene que ser diseñado y seleccionado por una persona, por una empresa que conozca del tema, que sepa cuál es el combustible que estás utilizando y cuánto calor en verdad se puede recuperar de tu caldera. Muchas veces podemos recuperar sin llegar a invertir en un economizador, podemos recuperar haciendo una buena limpieza de ceniza, haciendo una buena limpieza química del lado agua, ¿verdad? Y teniendo una buena combustión de la caldera, del combustible que estamos utilizando. Con esas tres cosas es posible que estemos recuperando una buena cantidad de dinero. El economizador es un plus, pero hay que tener mucho cuidado, porque yo he visto en Perú, un ejemplo, se colocaron economizadores para ahorrar y destruyeron tanto el economizador porque se empezaron a condensar los ácidos, se dañó se disolvió el economizador y la chimenea y toda la ductería, todo se corroyó y hubo que digamos, rehacer todo eso para arrancar la caldera sin economizador. Entonces hay que tener cuidado.
vale la pena, pero bien diseñado. Listo, muchas gracias por la respuesta. Después pregunta Hernando Aguirre, esta es como bastante puntual. ¿A qué presión se debe hacer la prueba hidrostática cada año? Cada reglamento tiene sus condiciones. Este, yo soy de los no partidarios de hacer todos los años una prueba hidrostática. Es más, cuando yo he compartido el tema de que se hacen pruebas hidrostáticas en muchos países nuestros de Latinoamérica, en ASME o en el National Board me dicen prueba hidrostática. Eso nada más se hace el equipo cuando se acaba de fabricar o cuando se le hace una reparación importante de soldadura. No, para quien trabaja en los códigos no tiene sentido hacer una prueba hidrostática todos los años. Además que mi caldera va envejeciendo y llevarla a una prueba hidrostática es llevarla a una falla forzada. Mucha gente dice, bueno, es que la idea es esa, que falle si tiene que fallar, pero no es el deber ser. Lo ideal sería si yo veo la necesidad de hacer una prueba de presión, ¿verdad? Yo veo la necesidad de hacer una prueba de presión para ver si hay fuga. Muchas veces, para ver si hay fuga, con ponerlo a un 50% de la presión de operación es suficiente. Sin embargo, lo que hay que cumplir es lo que pide el reglamento. Y hay reglamentos que nos piden que esté a 1.5 o 1.3 de la presión de diseño. Hay reglamentos que nos piden que estemos a 1.5 o 1.3 de la presión de operación y hay reglamentos que nos piden que se haga a la presión de operación. Pero mi opinión es la que le acabo de dar. ¿Mm? Ok, listo. Javier Di Pinto pregunta, ¿qué opinión le merece realizar la PH en el plan de inspección si sobre la misma no se realizó ninguna reparación o modificación sobre la misma? ¿Cuál sería el criterio para realizar un ensayo destructivo como la PH? Muchas gracias. Bueno, es lo que acabo de responder. Ok, Es lo que acabo de responder. Espero que a Pinto le sea sí, suficiente lo que exactamente. comenté. Luego pregunta Andrés Cornaglia y dice, en ocasiones se adiciona NaOH, hidróxido de sodio, como alcalinizante además de fosfato Sí. trisódico. ¿Es recomendable en calderas pirotubulares, pensando en la posibilidad de ocurrencia de fragilización cáustica? Este, recomendable, hay que tomar una decisión y elegir un sistema de tratamiento químico. Lo único, como les dije antes, si no tenemos una buena circulación, si la caldera no está trabajando a su carga nominal, ¿verdad? No tiene una buena circulación, no hay una buena mezcla y esa soda no va a terminar de homogenizarse y puede estar dañando puntos muy particulares. Si tengo ingreso de materia orgánica, ya sea aceites del proceso, ya sea materia orgánica que viene con el agua, ese se me va a saponificar con esa soda, me va a formar CO2, me va a formar espuma y la soda cáustica tiende a irse a esa espuma y me va a generar corrosión muy localizada. Entonces es delicado, pero es que el punto es que no es lo que yo dosifico, sino cómo yo controlo la caldera. Uno de los puntos que es muy importante y aparece en las ASTM que se refieren al tema de toma de muestra. Cuando yo tome una muestra, yo tengo que verificar a qué carga está la caldera. Lo ideal, siempre recomiendan que la muestra de agua se tome cuando la caldera está a máxima carga, que es cuando hay más circulación y hay más homogeneidad. A nosotros, el muchacho que trabaja en química toma la muestra de agua y no está pendiente de qué carga está. O sea, hay poca comunicación entre los que estamos involucrados. Entonces, es muy importante que seamos un equipo de trabajo y todos sepamos lo que está haciendo el otro. Muchas gracias por la respuesta. Pregunta Orángel Tadeo Anaya, ¿cuáles son los principales mecanismos de daño en calderas de biomasa? Bueno, en calderas de biomasa los mecanismos de daño son prácticamente, déjame saludar primero a Orangel, me acordé de él justo cuando hablé de refractario y hablé de la certificación de especialistas en refractario, porque él es uno de ellos. Las condiciones lado-agua, las condiciones operacionales son básicamente las mismas. Pero cuando hablamos de biomasa, y la vez pasada hubo una persona o dos personas especialistas en el tema, no sé si hoy están, la biomasa tiende a producir ácido clorhídrico, igual que el caso del carbón.
y ese ácido clorhídrico me puede generar problemas de deterioro en el refractario, me puede generar problemas de corrosión en la zona de convección, y cuando sale de servicio ese ácido clorhídrico puede atacar todo el material de la caldera en todas partes. También es un tema de garantizar una buena combustión. Hay lugares donde se hacen mezclas de biomasa con otros combustibles de manera de minimizar la cantidad de biomasa que se utilice para minimizar la cantidad de ácido que se forme. Los invito a ver el seminario anterior donde se habló, hubo dos personas que dominan el tema y comentaron cada uno su parte. No sé si hoy esté alguno de ellos presente. Listo. Pregunta Manuel Caballero. ¿Recuperar el 100% de condensado directamente a la caldera con un pH en el rango de 8.8 y 9.2 puede originar algún problema en el futuro? Lo mismo que acabo de comentar, ojalá, desde el punto de vista de eficiencia, que se pudiera recuperar el 100%. Normalmente, cuando se logra un 70%, es una fiesta por temas de recuperación de calor. Pero nosotros tenemos necesariamente que monitorear la calidad del condensado que está entrando a la caldera. ¿Qué contaminantes están viniendo? Si no tenemos contaminantes, estamos metiendo una caldera, un agua pretratada, precalentada, y al contrario, es un beneficio, y además con menor cantidad de oxígeno que el agua que yo estoy metiendo nueva. Entonces, es una gran ventaja poder utilizar la mayor cantidad posible de condensado, pero hay que analizarlo permanente, no una vez a la semana, y si tengo la potencial de algún contaminante en particular, colocar un analizador en línea que me detecte cuando estoy teniendo esa contaminación. Pero ojalá y realmente pudieran recuperar el 100% del condensado. Listo. Leeré las últimas dos preguntas y pues las que Ujú. queden, cierro la grabación y todo eso y pues si quieren, es como una consulta que hay por ahí en el chat Ya. específica. Antes de eso, pues Héctor Fabián Dorado pregunta, o bueno, dice, muy buenos días, muchas gracias por la charla, es una excelente ayuda. Tengo una pregunta sobre el ablandamiento del material. ¿Por qué método migra o se disipa la perlita y deja la ferrita? ¿Y qué tamaño de grano se debería esperar en una metalografía para decir que el material está sano? Muchas gracias. El tamaño de grano no se va a ver afectado en ese caso. Las láminas de carburo de hierro, que son las perlitas, se van a ir disolviendo en la matriz ferrita. El contenido, si tú haces un análisis de carbono en ese acero, el contenido de carbono va a seguir siendo el mismo. Lo único que ya no vas a tener esas hojuelas, vamos a llamarlo así, de carburo de hierro, no las vas a tener presentes. Vas a tener el carbono disuelto en la matriz ferrítica. Y eso hace que pierda resistencia mecánica. Ese carbono tiende a migrar y a precipitar en forma de carbono globular, en glóbulos, en los bordes de grano. Y eso también permite la degradación, o sea, la propagación de grietas. Pero normalmente en un proceso de ablandamiento no hay crecimiento de grano en el material. O sea, vamos a ver el mismo tamaño de grano de la ferrita, y el tamaño de grano pues o sea, originalmente o sea, no está establecido en las especificaciones de los materiales, en la STM o en la sección 2 de ASME, no pide que se entregue una metalografía, pero es conveniente, si voy a comprar materiales nuevos, voy a comprar un lote de tubos para reentubar, para reparar mi caldera, pedir que se corte un anillo y se haga una metalografía para ver qué tamaño de grano tiene, qué tanto está preenvejecido, porque muchas veces tiene muy poca perlita el material que yo compro, y entonces se me envejece mucho más rápido. Pero es cuestión de estar en el día a día y conocer el tema. No sé si, y me saludo a Dorado también. Bueno, espero haberle contestado la pregunta. De todas maneras, él ya me había empezado por ahí, enviado un correo de texto, un mensaje de texto. Listo. Y ya bueno, la última pregunta por el día de hoy, las que no se respondan, recuerden que van a ser enviadas para que el ingeniero las responda vía correo y pues se las haremos llegar. Jorge Vázquez pregunta,
¿Cómo se llama la técnica que permite inspeccionar bajo el aislamiento térmico sin necesidad de removerlo? Me agarra fuera de base. Estuve a punto de colocarlo entre los que puse. No me acuerdo los nombres, pero básicamente es campo remoto. Hay dos técnicas estandarizadas, comercializadas. Lo busco y que él te dé el correo electrónico allí o te escriba y yo contesto a través de ustedes. Listo, claro que sí. Entonces, Es bueno, básicamente es campo remoto, es una técnica, hay dos técnicas realmente, no solamente campo remoto, pero me agarró justo lo que pensé a última hora y no hice. claro que sí. Entonces, bueno, para cerrar la grabación, muchas gracias a todos por asistir. Como ya comentó el ingeniero, el siguiente seminario será dentro de 15 días, el sábado 29 de mayo, a la misma hora, 9 a.m., hora de Colombia, y lleva como título Mecanismos de daños que podemos tener en una caldera, en qué basarnos para hacer un plan de inspección, la parte 2, la de calderas acotubulares. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias de mi parte también por habernos acompañado durante varios eventos.